Bienvenido a En Familia con el Dr. Duani. En Familia es un programa para aquellos que no se han dado por vencidos con su familia, sino que pelean por tener una familia funcional en medio del caos de este mundo. En Familia es el programa que necesitan padres, matrimonios e hijos para crecer en sus relaciones y convertir su hogar en un refugio espiritual y emocional. En Familia te desafía a conectarte, crecer y bendecir futuras generaciones. Con ustedes, el Dr. Duani. Nadie se imaginó que a estas alturas todavía estuviéramos hablando del coronavirus y el estrés crónico. Lo que llegó y se pensó que pasaría rápidamente ha llegado para quedarse, llevándose consigo a más de 200,000 personas solamente en los Estados Unidos. Y se espera que esta cifra aumente con la llegada del invierno. Al final, hemos perdido de vista lo que es normal. Y para rematar nuestra preocupación o condición, ahora Fauci, el experto de la Casa Blanca con relación al COVID-19, dice que es probable que no regresemos a lo normal hasta el año 2022. Amigo, te habla Efraín Duani y es un privilegio para mí que estés escuchando nuestro programa, nuestro podcast. Y lo primero que quiero hacer es invitarte a suscribirte a nuestras redes sociales, especialmente a mi canal de YouTube, donde semanalmente proveo recursos para bendecir tu vida espiritual y emocional. En esta semana estamos hablando sobre el estrés crónico y el COVID-19 y la pandemia. Y la pregunta es, ¿qué hacen las personas que están sobreviviendo esta crisis, la pandemia? La respuesta es simple y compleja al mismo tiempo. Una de las cosas que hacen es aprender a manejar el estrés producido por la pandemia. ¿Qué es estrés? El estrés es ese sentimiento de tensión física o emocional. El mismo puede provenir de experiencias externas o internas que lo hagan sentir frustrado, furioso y aún nervioso. Dios en su sabiduría nos creó de una forma tan magistral, donde nuestro cuerpo está diseñado para reaccionar a cualquier desafío o demanda, y esto ocurre a través del estrés. Es decir, el estrés es algo positivo en nuestro cuerpo, porque nos permite evitar peligros o cumplir con asignaciones importantes que tenemos en la vida. El estrés, como acabo de decir, no es malo. La Asociación Americana de Psicología lo compara a la tensión de la cuerda de un violín. Si hay muy poca tensión, el sonido será apagado y desafinado. Y si hay demasiada, será estridente o la cuerda se romperá. Además comenta, el estrés puede ser el beso de la muerte o la sal de la vida. La cuestión reside realmente en cómo manejamos el estrés. El estrés agudo es el estrés positivo que experimentamos. Hay dos tipos de estrés: el estrés agudo y el estrés crónico. Este estrés agudo es positivo. Es el estrés a corto plazo que desaparece rápidamente. La reacción más conocida al estrés agudo es la lucha o fuga, que surge cuando tú percibes una amenaza. En estas situaciones, tu reacción permite que tu cerebro segregue hormonas, por ejemplo, la cortisona, adrenalina, que permiten que el pulso y la respiración se aceleren, los músculos se pongan tensos y el cerebro consuma más oxígeno y aumente su actividad para responder de una forma efectiva al peligro, a la situación que tú estás experimentando. El propósito de este tipo de estrés es ayudarte en tu supervivencia. Puedes sentirlo cuando tienes que entregar una asignación en una fecha específica, cuando frenas porque un carro se te atravesó en el medio, o cuando un perro te empezó a perseguir y tú tuviste miedo y empezaste a correr. Este tipo de estrés ayuda a controlar situaciones peligrosas. Pero el problema está cuando el estrés dura mucho tiempo y este se convierte en un estrés crónico. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico.
Lo peligroso de todo este proceso es que el cuerpo se acostumbra a este tipo de estrés y no se da cuenta del estrés tóxico que está experimentando. El cuerpo produce un nivel más elevado de hormonas de estrés y no tiene tiempo de recuperarse. Estas hormonas se acumulan en la sangre y causan serios problemas de salud. El estrés crónico afecta el sistema digestivo, produciendo dolor de estómago debido a que se vacía más lentamente después de la comida. Afecta en la obesidad porque el nivel de apetito aumenta y esto contribuye al incremento de tu peso corporal. El sistema inmunitario se afecta también porque el mismo se debilita y tú estás más propenso a sufrir resfriados y otras infecciones. El sistema nervioso, produciendo ansiedad, depresión, pérdida de sueño y falta de interés en actividades físicas, destruye tu cuerpo también. Y también afecta el sistema cardiovascular. El aumento de la presión sanguínea, frecuencia cardíaca y grasa en la sangre producen serios problemas cardiovasculares. El estrés crónico debe ser evitado. Ahora, ¿por qué en esta semana he decidido hablar sobre el tema del estrés? Porque 4 de cada persona dicen tener estrés producto de la pandemia que estamos experimentando. El temor y la ansiedad con respecto a la pandemia y lo que podría suceder ante tanta incertidumbre pueden resultar abrumadores y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. Las medidas de aislamiento que se han tomado para controlar la pandemia hacen que muchas personas se sientan aisladas y en soledad, y es posible que aumenten también el estrés y la ansiedad por estos factores. ¿Cómo sabes si tú estás experimentando un estrés crónico ante la pandemia? Generalmente el estrés crónico se manifiesta de distintas maneras. Enfermedades del aparato digestivo, enfermedades cutáneas y problemas cardíacos, sentimientos de inseguridad, el sentimiento de indefensión aprendida, también insomnio, ansiedad, depresión, fatiga emocional, abuso de alcohol o sustancias tóxicas. Un nuevo estudio hecho por la psicóloga clínica Emily Kroska presenta cómo las personas pueden reducir el estrés durante el coronavirus. El estudio se llamó Flexibilidad psicológica en el contexto del COVID-19 y fue publicado en el Journal Contextual Behavioral Science. El estudio descubrió que aquellos que evaluaron sus emociones como la tristeza, la ansiedad, miedo, soledad y otras similares, y luego gestionaron esas emociones con acciones concientizadas, tales como llamar a un amigo, a un familiar, reportaron un nivel más bajo de estrés en comparación con aquellos que no quisieron evaluar las emociones que estaban experimentando. La Biblia presenta una historia fascinante de cómo 2 personas manejaron una situación estresante en sus vidas. Y está relatada en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Y esta historia es la historia de Eliseo y Giezi, su siervo. Dice la palabra en el versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Dios, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tal vez tú en esta pandemia estás reaccionando como Giezi, preocupado, ansioso, porque no sabes qué va a pasar, no sabes cómo se va a resolver el problema mañana, no sabes cómo vas a enfrentar las desilusiones que está trayendo esta pandemia a tu vida. Necesitas recordar que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Puedes confiar en Dios.
Porque no importa la magnitud de esta pandemia, Dios está en control. Dios nos protege, de la misma forma como la casa de Eliseo estaba protegida con el ejército de Jehová que guardaba al profeta de Dios, que confiaba en su Dios. De esa misma forma hay ángeles poderosos que aguardan tu hogar, que aguardan tu vida, que aguardan tu centro de trabajo, que te están protegiendo, que están a tu lado. Y hoy necesitamos pedirle a Dios: Señor, abre mis ojos para poder ver, para ver cómo tú te estás manifestando y me estás protegiendo en mi vida. Eliseo optó por confiar en Dios. Y su nivel de estrés era un nivel de estrés agudo, normal, saludable. Pero el nivel de estrés de Giezi, por su reacción, por su comentario, me imagino que era un nivel de estrés crónico, por las preocupaciones, ansiedades que él experimentaba y la forma como veía los problemas que llegaban a su vida. Hoy te quiero dejar con 5 consejos, 5 pasos para afrontar el estrés crónico en medio del coronavirus. Paso número 1 es confiar en Dios. Y es exactamente lo que hizo el profeta Eliseo. Eliseo fue un hombre que confió en Dios. Y lo vemos a través de su vida. Lo vemos desde el momento en que él decidió seguir a Elías y aprender de Elías. Lo vemos que cuando su casa está sitiada, cuando ve que el ejército sirio ha llegado para tomarle cautivo y él no sabía la suerte que le corría, él decidió confiar en Dios y creer que el Dios en el cual él había confiado estaba alrededor de su casa protegiéndole. Eso es confiar en Dios. Y hoy te desafío a confiar en Dios. Ese es el primer paso. Confía en Dios. Lee su palabra. Toma tiempo y habla con Él. Depende de sus promesas. Paso número 2. Normaliza tu rutina diaria. Es muy importante dormir lo suficiente, comer con regularidad y mantener una buena higiene. Sin embargo, a menudo las personas en un estado de estrés se olvidan de hacer cosas básicas. Y esto agrava aún más la situación. Piensan: lo principal para mí ahora es sobrevivir y luego volveré a un régimen normal. Pero en realidad son estas acciones básicas las que te ayudan a sobrevivir. Despiértate por la mañana, lávate la cara, cepíllate los dientes y concéntrate en estos sencillos pasos, empezando por confiar en Dios. Paso número 3. Comunícate con tus amigos, con tus familiares. Es necesario encontrar una forma de comunicarse. Incluso si es una simple conversación telefónica, es muy importante escuchar la voz de otra persona. No importa de qué hables, incluso un simple buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?, puede ayudar a aliviar el estrés asociado con la falta de comunicación. Paso número 4. Filtra las noticias que ves, que escuchas. La ansiedad puede ser causada por leer las noticias en exceso y no confiar en el Señor. Vuelve a las cosas simples y estables. Da un paso, respira aire fresco. Consume menos información y utiliza fuentes de información confiables, porque continuamente estamos recibiendo mensajes por WhatsApp, por las redes sociales, mensajes negativos, mensajes de muerte, mensajes de frustración. Pero ponte a escuchar noticias que vengan de fuentes confiables, noticias positivas, que te ayuden a entender de que a pesar de que pudiéramos estar en una crisis, hay un Dios que está en control de esa crisis. Paso número 5. Busca ayuda si es necesario. Vale la pena recordar que las respuestas al estrés son diferentes de un individuo a otro. La forma como yo manejo el estrés es muy diferente a la forma como tú lo manejas. Si a pesar de tú llevar a cabo estos pasos, estos 5 pasos que te estamos dando, tú consideras, ves que tu estrés crónico está en aumento, necesitas sentarte con un experto, con un profesional, con tu médico primario, o tal vez con tu terapeuta, con tu psicólogo, que te ayude a procesar la experiencia que estás viviendo. Hoy yo te desafío a confiar como confió el profeta Eliseo. Confiar de que Dios nos protege, de que Dios está en control. Y no importa la crisis que venga, nosotros podemos descansar en los brazos de aquel que es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios te bendiga y te guarde. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales, especialmente a nuestro canal de YouTube, donde todas las semanas
bendecimos tu vida. Que Dios te bendiga. Has escuchado En Familia con el Dr. Duani. Para más información, visita su página en drduani.org, drduani.org. Hasta nuestro próximo encuentro.